concurso de oposición, me indicaron claramente que no pasaba el examen justo porque no hablaba de negritudes en el siglo XIX. O sea, mi proyecto nunca abordé negritudes, ¿no? El problema de la negritud. Sí, yo creo que... Ok, vale. Y no existe conexión con MacBook Air del UR. ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias a todos por estar ahora aquí en el tercer módulo de crítica transcultural en América Latina. En esta ocasión corresponde a la crítica literaria ciudadanía en el siglo XIX. Y bueno, antes quisiera agradecer, por supuesto, a todos los organizadores, a todos aquellos que hacen posible este diplomado, en particular al doctor Alejandro Palma y, por supuesto, al doctor José Sánchez Carbón y a la doctora Diana Jaramillo y todos los demás involucrados. Perdón si olvido a alguien en este momento. Bueno, el objetivo de este tercer módulo es revisar a grandes rasgos la crítica literaria en el siglo XIX con el fin de hacer un panorama general crítico para superar una serie de supuestos que se han dicho alrededor de este siglo, pero en particular sobre la crítica. Mucho se ha supuesto que durante el siglo XIX no hay una crítica literaria y precisamente lo que queremos mostrar en este módulo con todos los ponentes que nos van a acompañar a lo largo de estos 4 viernes es precisamente mostrar lo contrario, ¿no? Que la crítica literaria ha estado ahí y ha sido fundamental para la formación de una idea de nación, para una conformación de una literatura nacional y con ello propiamente lo que Benedict Anderson llama nuestras comunidades imaginarias. En esta ocasión, en la sesión del día de hoy que lleva por título La crítica en la formación de ciudadanías en el siglo XIX, la van a dirigir el doctor Fernando Ibarra Chávez de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la doctora Luz América Viveros del Colegio de México y el doctor Francisco Mercado. Como verán, son 3 personalidades muy importantes para los estudios del siglo XIX, por lo que yo me siento muy honrada de que hayan aceptado esta invitación. Y comenzaremos con la participación del doctor Fernando Ibarra. Voy a permitirme leer una pequeña semblanza antes de darle la palabra y les recuerdo a todos, tanto a los que están de forma presencial como a los que están conectados o nos están siguiendo por la transmisión en Facebook, que si tienen alguna pregunta o comentario la hagan por favor para hacérsela llegar a nuestros ponentes y poder establecer un diálogo. Bueno, el doctor Fernando Ibarra Chávez es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México, donde también cursó el programa para la formación de traductores de italiano al español. Es licenciado en Lengua y Literaturas Modernas, Letras Italianas y especialista en Historia del Arte por la UNAM. Actualmente trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM como profesor de carrera, impartiendo cursos de investigación, teoría crítica e historia literaria en la licenciatura en Lenguas Modernas y en el posgrado en Letras y en Historia del Arte. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de investigación son las artes, las letras y la crítica moderna del siglo XIX y XX, además de la literatura italiana de los siglos XIV a XVII. En 2016 recibió el premio hispanoamericano Liam Kostakowski de ensayo de literatura hispánica, otorgado por el Cornix. Dentro de sus publicaciones destacan Giovanni Boccaccio, Rimas, escritores de imágenes y pintores de discursos, literatura y crítica del arte en la prensa cultural de México, 1900-1930, José Tomás de Cuéllar, poesías, y Emanuele Tesauro, el catalejo aristotélico. Bueno, pues muchas gracias y bienvenido, Fernando. Tiene varias complicaciones porque lo que encontramos no son específicamente los mismos materiales escritos a los que estamos acostumbrados a tener a nuestro alcance hoy en día, sobre todo porque no había una industria editorial fuerte. Recuerden que México apenas se había independizado, así que sería bastante complicado pensar que después de una guerra con todas sus consecuencias hubiese sido factible tener una industria editorial, así que ese es el primer problema. Y comenzaré con la lectura de un texto que les he preparado para tener un poco más claras estas dificultades, para que entendamos por qué
parece que no hay crítica cuando en realidad sí la hay. Y más adelante en lo que me concentraré es en observar en qué manera se da la crítica, qué modalidades textuales encontramos en la crítica, porque debemos tomar en cuenta algo: la crítica no es un texto, la crítica es una acción. Entonces esa acción la podemos ver ejercida en varias modalidades textuales, desde el ensayo hasta la poesía. Entonces les digo, la crítica es acción. Y bueno, estudiar la crítica literaria en México desde su independencia hasta el Segundo Imperio implica necesariamente trabajar con periódicos y revistas literarias. Como es sabido, ante la carencia de una industria editorial consolidada de 1820 más o menos a 1860, tanto las obras como las reflexiones literarias circulaban en estos medios, y entre ellos había relaciones dialógicas imposibles de soslayar. Tanto la crítica como la creación literaria respondían a necesidades e intereses locales, por lo que las discusiones también se generaban en ámbitos muy reducidos, sin evidentes pretensiones de llegar fuera de México. Sin embargo, la presencia de textos extranjeros era muy habitual, ya sea tomados directamente de publicaciones españolas o traducidos de publicaciones francesas, inglesas, italianas o alemanas principalmente. Rara vez se encuentran artículos provenientes de países latinoamericanos, a excepción quizá de las publicaciones yucatecas que llegan a tomar alguna nota de la prensa cubana. Si se intenta simplificar lo complejo, los textos relacionados con la crítica literaria se podrían dividir, en cuanto al origen, en textos extranjeros que se publicaron en México y en textos mexicanos originales. En cuanto a la materia, en los que tratan temas de literatura extranjera y los que se concentran en la producción nacional. La simplificación, sin embargo, padece de pertinencia si se atienden las prácticas escriturales de la primera mitad del siglo XIX y sobre todo el recorrido editorial, a lo menos otorgar el crédito al traductor. A partir de estas consideraciones, dividir la crítica literaria por materia sería factible, pero siempre cabría la sospecha de estar frente a un razonamiento descontextualizado, sobre todo al tratarse de materia extranjera, pues nuestros críticos pudieron tener a la mano el material bibliográfico de reciente publicación y creación, pero también podrían haber tenido en sus despachos revistas muy viejas, especialmente si se hablaba de autores grecolatinos o de la Biblia, lo que dificulta de hecho establecer filiaciones ideológicas y sobre todo delimitar los textos que se produjeron en los círculos intelectuales mexicanos y los que simplemente se reprodujeron en la prensa nacional. Otra práctica común era tomar más de un texto extranjero, traducirlo o resumirlo según el caso y agregar comentarios para generar un material nuevo. Y aquí nos preguntamos, ¿este texto será original? Porque, como les comento, tenemos ideas que vienen de varios textos y se crea un texto nuevo. O se traduce un texto, pero el traductor decide eliminar, añadir, glosar. Entonces, ¿dónde queda la original? Y que nos conduce al original perdido. Puede ser una palabra escondida en medio de una discusión literaria que se transcribió de la lengua original, y a partir de allí uno descubre que aquel ensayo literario que podría dar respuestas a las tendencias estéticas de la nueva poesía mexicana es en realidad una traducción de un artículo de diccionario enciclopédico del siglo anterior, o sea, del siglo XVIII, y a veces incluso de mediados del siglo XVIII. Existen muchas referencias, informaciones enciclopédicas en las revistas literarias mexicanas que lo que hacen es traducir materiales enciclopédicos, incluso de la famosa enciclopedia francesa, que tendría ya muchas décadas de anterioridad y se presenta como un texto novedoso. Y pues esto, a nosotros que nos dedicamos a la revisión de textos publicados en estas fechas, pues en muchas ocasiones derrumba todas nuestras hipótesis y nuestras certezas. Aunado a esto, el principal problema es el anonimato, parcial o total.
Si en el número de un diario o en el fascículo de una revista, más del 70% del contenido textual aparece de manera anónima, encontramos que el 30% que en general tiene algún tipo de firma, no siempre es una firma total. Es decir, sabemos con cierta precisión quiénes eran los colaboradores de alguna publicación periódica, pero firman con un seudónimo misterioso o compartido, con una inicial común a varios de ellos, o con una firma colectiva que se indica como la redacción o los editores. O sea, son textos firmados, pero en realidad no sabemos con cabalidad a quién pertenezcan. Así las cosas, pues esta realidad textual me obliga a considerar que todo lo que se leía en la primera mitad del siglo XIX, pues hay que tomarlo con mucha cautela, y una afirmación que nunca tenemos que hacer es pensar que todo eso va a corresponder a la estética del momento que se ha, por digamos, convención social, dicho que es la estética del romanticismo. Cuidado con eso. De hecho, en la fecunda década de 1850, las revistas literarias ofrecen al público textos que se generaron en el entramado neoclásico, discusiones conectadas con el romanticismo, pero también algunas reflexiones derivadas del positivismo ya. Entonces, eliminar etiquetas nos permite dotar de vigencia muchos materiales que, partiendo de convicciones inflexibles, deberían quedar fuera del análisis por pertenecer a una estética que en realidad no corresponde con lo que uno supone que interesaba a los lectores de aquellos años. Y de hecho, hay que partir más bien de la convicción de que los editores mexicanos publicaban textos de interés que dieran respuestas a las inquietudes del momento, pero estos textos podrían ser publicados en México, publicados fuera de México, publicados en siglo XIX o publicados muchas décadas antes. Evidentemente, en la década de 1820 y a la de 1840 son pocas las reflexiones literarias mexicanas, y sobre todo se habla muy poco de literatura nacional, porque realmente se contaba con un número limitado de gente competente para enfrentarse al fenómeno literario, ya sea como crítico o como creador. Pero ya a partir del establecimiento de la Academia de San Juan de Letrán, en la Ciudad de México, poco a poco se amalgamó una élite interesada e instruida, capaz de dar inicio a una nueva era literaria, tanto como creadores como críticos. Hasta este momento, la crítica se encontraba, como he dicho, dentro de publicaciones periódicas y no de manera autónoma, en forma de ensayo. Es decir, frecuentemente los juicios sobre una obra se incluían en noticias biográficas, en artículos sobre literatura, sin que la crítica sea el objetivo final del texto que la incluye. Donde sí se identifica una intención valorativa más encauzada era en los comentarios explícitos a obras literarias, pues su función consistía en presentar un texto de cierta relevancia para que los lectores tuvieran conocimiento y, si fuera el caso, para que adquirieran la obra que se estaba comentando. De cualquier manera, se observa que el ejercicio literario se mantuvo indisociable de la crítica. Este interés no nació con la independencia de México, sino que ya era una práctica frecuente en la prensa periódica de las décadas anteriores, que corresponderían a los últimos años del virreinato de la Nueva España. Valga aclarar que lo que entendemos por literatura actualmente tampoco corresponde en su totalidad a las certidumbres que se tenían en la primera mitad del siglo XIX. Por ejemplo, un letrado podría ser muy bien un abogado, un médico o un historiador. Y las llamadas bellas letras comprendían un espectro mucho más amplio, donde tenía cabida la poesía, obviamente, pero también textos históricos, filosóficos y hasta científicos. Dentro del universo literario no pueden faltar tampoco la oratoria y la lapidaria, que son dos tipologías textuales que actualmente ya han caído prácticamente en el olvido. La tradición oral popular, sin embargo, esta sí queda fuera, porque no se consideraba que tuviera realmente
el valor literario que se esperaría de una obra basada en la expresión verbal. La falta de carácter literario de las expresiones populares a ojos de nuestros críticos no merecía realmente mayor interés. Dado que la ciencia literaria no era atea, la poesía se concebía como una potencia divina, reservada solo para algunos, aunque debería ir acompañada de una sólida instrucción y del ejercicio constante para transformarse en verdadero acto literario. Pareciera que esta es una afirmación muy propia del siglo XIX, pero la encontramos dicha de esta manera y con ejemplos también en muchos tratados del siglo XVII. También en cuanto a la terminología, hay algunas palabras que actualmente han perdido o han ganado connotaciones ajenas a las convenciones del siglo XIX. Por ejemplo, leyenda era una composición narrativa en verso. Del mismo modo, poesía erótica era un término muy difundido para referirse a la poesía amorosa en general, no como ahora que tiene otras connotaciones. Existen también conceptos como bibliografía, que en aquel entonces sería más bien una reseña sobre un libro. El término estudio literario no se refiere específicamente a una reflexión acerca de una obra particular, sino más bien correspondería a lo que actualmente llamamos textos de creación literaria. El término ensayo aparece con frecuencia, pero tampoco con las connotaciones que tiene ahora. De hecho, más bien indica que se trata de una prueba o un esbozo y no de un texto de opinión. Así, si encontramos en algún título ensayos poéticos, más bien estamos frente a una forma modesta de nombrar a un grupo de poesías, pero ni vamos a encontrar prosa ni vamos a encontrar lo que esperaríamos ver en un texto ensayístico según las definiciones actuales. Probablemente los momentos de mayor auge de la crítica en nuestro país son aquellos en los que surge la confianza intelectual, tanto en los creadores como en sus comentaristas. La prensa de los años 30 y 40 contiene numerosos comentarios literarios, muchos de ellos satíricos, pero no siempre originales, mientras que a partir de 1850, sobre todo, con una revista interesantísima que por fortuna se puede consultar de manera digital en varios repositorios, que se llama La Ilustración Mexicana, y el establecimiento de una asociación literaria llamada Liceo Hidalgo, encontramos que hay personajes como Francisco Zarco y Marcos Arronis que se posicionan como los portavoces de la esperanza en la existencia de una verdadera crítica en nuestro país. Si antes no había crítica, se debe a que escaseaban los objetos literarios nacionalidades de calidad, según los comentarios de nuestros críticos, lo cual es absolutamente discutible, porque bueno, hay estudios que demuestran lo contrario, ¿no? En consecuencia, el estudio no tenía materiales para ejercer su actividad. Cuando el objeto de estudio se volvió más evidente y se reconoció su calidad, el crítico restauró su confianza. Los materiales de esta década, de 1850, suelen adoptar un tono preceptivo y los mismos escritores crean a partir de las certezas estéticas y de las apreciaciones literarias de su grupo. Es decir, los mismos escritores ofrecen el precepto y los mismos escritores lo obedecen, lo siguen y en ocasiones lo cuestionan. A partir de los años 50, entonces, se incrementan tanto las publicaciones periódicas locales como la edición de libros, gracias a editores comprometidos con la cultura nacional, entre los que destaca Ignacio Cumplido. Se logró tener este auge en revistas literarias. La fe en el nacimiento de una literatura mexicana equiparable a la que se producía en Europa siguió creciendo hasta que su existencia resultó incuestionable, pero las apreciaciones críticas se movían más o menos sobre las mismas coordenadas de las décadas precedentes. El verdadero cambio de paradigmas parece haber surgido a partir de la consolidación del liberalismo mexicano con Benito Juárez a la cabeza.
En el campo literario se percibe también una transformación en virtud de la influencia de Ignacio Manuel Altamirano como impulsor de una nueva literatura, además de la fundación de nuevas asociaciones literarias y la publicación en particular de la revista literaria El Renacimiento en 1869, donde participa una generación de escritores que colaboran con personajes más experimentados con la posibilidad de ejercer la actividad literaria en un clima político y social mucho más favorable. De tal modo que la nueva visión de la literatura y su función a partir de la expiración del Segundo Imperio nos permite poner un límite temporal justo en el año de 1867 como para pensar en un primer momento de evolución de la literatura mexicana ya con un carácter de nacional. En este primer medio siglo de vida de la nación independiente, la crítica adopta varias modalidades. Algunas eran continuación de prácticas escriturales novohispanas, pero otras, como el ensayo, se consolidan mucho más adelante. La crítica, como decía, es ante todo un acto, y como acto puede estar presente en textos de diversa tipología, sin dejar de ser crítica. Y la clasificación que propongo es tomar en cuenta no solo las reseñas bibliográficas, que sería lo más evidente, o comentarios explícitos sobre obras y autores, porque la crítica literaria la podemos encontrar en varios materiales textuales que pueden ir desde, insisto, el comentario a obra literaria, pero también lo encontramos en biografías, sobre todo en prólogos a los textos y en algunos casos en artículos literarios de corte más bien satírico. Y bueno, ahora entremos un poco más a profundidad en materia. Hubo en nuestro pasado mexicano un personaje muy importante del que hablará seguramente en la siguiente sesión mi colega Luz América Viveros, que es José Justo Gómez de la Cortina, y él fue uno de nuestros primeros grandes críticos. Entonces, si pensamos en la crítica que hacía él, se verá que ante la novedad de la poesía en México se trató de utilizar el viejo canon neoclásico para hacer una crítica, y es allí donde encontramos una gran inequidad y una falta de compatibilidad realmente entre lo que se estaba produciendo en México y las coordenadas teóricas que tenían algunos críticos para poder enfrentarse a esas novedades. Para los años 50, los esfuerzos llevados a cabo durante los primeros 30 años de independencia nacional, como decía, ya estaban dando como fruto publicaciones literarias periódicas en las que participaban los nuevos talentos mexicanos, que eran generalmente jóvenes, muy jóvenes, de menos de 30 años, la mayoría formados a partir de la lectura de escritores españoles, franceses, ingleses, también alemanes, ya de tendencia romántica, y que intentaban seguir el principio de imitación clásico, que consistía en conocer lo que hacían los demás para poder crear algo nuevo, pero que sobre todo fuera diferente. Sin embargo, esta diferencia no era del todo real, pues al momento de existir preceptos todavía bastante rígidos, la posibilidad de innovación, la posibilidad de innovación real no formaba parte de los méritos de la literatura. De hecho, cuando analizamos los adjetivos positivos que reciben los nuevos escritores mexicanos, no se utilizan palabras como originalidad o novedad. Muchas gracias. Les decía, cuando vemos los adjetivos que se aplican a estos nuevos escritores, no encontramos la palabra originalidad, no encontramos la palabra novedad, pues no parece haber formado parte de las búsquedas literarias de entonces. Lo que sí se esperaba era conectar el llamado sentimiento poético con la sensibilidad del público lector. Por lo tanto, conmover
era una de las mayores virtudes de un texto literario por encima de la originalidad. Incluso cuando hablamos de traducción, se pretende que el traductor sea capaz de transmitir el sentimiento que existe dentro de la poesía original. De ahí que se tomen muchas licencias al momento de trasladar los textos de una lengua a otra, pero subyace la irrenunciable necesidad de respetar el sentido pasional del texto traducido. Tanto críticos como poetas podían ser la misma persona y podían participar de la pasividad o de la actividad dentro de su esfera, o sea, leyendo y actuando en consecuencia, o bien proponiendo directrices que ellos mismos seguían y que esperaban que los demás adoptaran por vías del convencimiento. Y para poder convencer a partir de lo establecido como válido, al menos para ese grupo o asociación académica. Partiendo del lugar común de dividir la intelectualidad mexicana en el binomio conservador-liberal, costaría trabajo pensar que las publicaciones literarias fueran absolutamente opuestas entre sí. Se entiende evidentemente que había grupos más o menos abiertos a la innovación romántica y grupos más bien anclados a la tradición neoclásica, pero resulta sintomático de una falta de fronteras inviolables el hecho de que en varias publicaciones periódicas estén participando los mismos individuos, aunque dichas publicaciones pudieran parecer opuestas a sus ideales estéticos o políticos. Uno de esos personajes, sin duda, fue José Joaquín Pesado, conservador muy católico, que lo mismo podía escribir contra las políticas liberales que afectaban a la institución eclesiástica en su revista La Cruz, pero también participó del entusiasmo compartido por el ideal romántico de los jóvenes de la Academia de Letrán, y en ambos ámbitos José Joaquín Pesado participó y obtuvo gran reconocimiento. También debemos destacar la importancia, como decía, de impresores como Ignacio Cumplido, que igualmente promovía la creación y circulación de periódicos vanguardistas, al mismo tiempo que lo encontramos dentro de la nómina de autores publicados por él, algunos intelectuales de tendencia neoclásica, pero también intelectuales de inclinación más bien conservadora. Que durante los 3 siglos que duró la dominación española en territorio nacional haya habido criollos que desde el inicio tuvieron la intención o el impulso emancipador, me parece también un lugar común en la historiografía, derivado de los afanes independentistas de finales del siglo XVIII e inicios del XIX. Pero no podemos admitir que durante todo ese tiempo el criollo haya cultivado resentimientos sociales hacia las élites españolas. Una prueba de que el antihispanismo no fue mantenido durante las primeras décadas de la independencia la hallamos puntualmente en los textos de reflexión cultural de las revistas literarias de los años 30 y 40. En ellas es muy común que los mexicanos, sabiéndose herederos y usuarios de la lengua española y habiendo generado dentro de su territorio a autores como Juan Ruiz de Alarcón, se lamentan de la falta de conocimiento de los grandes autores españoles del momento actual, de principios del siglo XIX, y también de los autores del siglo anterior. Sin embargo, les digo, como herederos de la lengua, era necesario conocer la manera en que los españoles se estaban expresando literariamente en estas primeras décadas del siglo XIX. De ahí que fuera también muy recurrente el análisis crítico de obras, por ejemplo, de José de Espronceda, así como su biografía, la difusión de sus poemas y otros textos de distinta índole en revistas literarias dirigidas a públicos amplios, a públicos femeninos y a públicos juveniles. De hecho, hay algunos textos que hacen un recuento histórico de la cultura en México, como los de Paine o los de Prieto, en donde se concibe la conquista como una especie de Edad Media nacional, donde hubo absoluto estancamiento cultural y aún ahí
un ingenio mexicano como Sor Juana tuvo la posibilidad de brillar. Indico, estos son los lugares comunes del siglo XIX que ahora ya están, creo que en mesa de discusión, ¿no? Desde hace algún tiempo. Con mayor documentación, sin embargo, encontramos también en el libro México considerado como nación independiente y libre, de Tadeo Ortiz, un recuento muy bien documentado de los grandes ingenios mexicanos que produjeron importantes obras filosóficas, históricas, estadísticas, literarias y científicas durante los siglos XVI, XVII y XVIII, lo cual desmiente la concepción generalizada de que no hubo un desarrollo intelectual en México durante los 3 siglos del virreinato. Sin embargo, los propagadores del lugar común y los estudiosos más experimentados compartían la convicción de que el ingenio de Sor Juana no tenía comparación. Al hablar sobre autores más recientes, prácticamente se parte desde la Academia de Letrán, y eso es obvio, pues de 1810 a 1830, debido a las guerras de independencia, era difícil que el desarrollo intelectual de gente joven, o sea, no podía ni siquiera aprender a leer y a escribir porque no había ni escuelas ni maestros, así de simple. No obstante, hay algunos pensadores como Tagle, que se mantuvieron vigentes durante las primeras décadas del México independiente, a pesar de haber realizado gran parte de su obra durante las últimas décadas todavía de la vigencia de la Nueva España como modelo de gobierno. Al hablar de la Academia de Letrán, se hace hincapié sobre todo en 3 figuras fundamentales: Ignacio Rodríguez Galván, Fernando Calderón y Manuel Carpio. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, se le dará importancia a otros escritores que, además de haber ejercido la pluma para la creación poética, incidieron en otros géneros literarios como el ensayo o el teatro. Para los años 50, los esfuerzos llevados a cabo durante los primeros 30 años de independencia nacional daban como fruto publicaciones literarias periódicas en las que participaban estos nuevos talentos mexicanos, que eran los jóvenes, formados a partir de pues, un bagaje cultural, incluso neoclásico, que intentaban producir textos nuevos con un carácter de mexicanidad. Y dentro de estos textos, evidentemente, no podemos olvidar que el carácter se puede encontrar en la cuestión temática, es decir, muchos de estos autores recurrieron a temas prehispánicos, sobre todo, con muchos errores que, bueno, actualmente ya los podemos distinguir sin mayor problema: anacronismos, mezclas de ideales, bueno, de maneras de tratar el pasado grecorromano con la manera de referirse al pasado prehispánico, y bastaría, aquí me gusta mucho poner como ejemplo el gran cuadro también de esta época, si no me equivoco es de Juan Cordero, aunque me puedo equivocar, que se llama el descubrimiento del pulque, o el nacimiento del pulque, y tenemos a una mujer hermosa que tiene que ser hermosa según los cánones del siglo XIX europeos para representar a una mujer indígena, o sea, lo cual pues sería un disparate actualmente, pero ahí está, y vemos muchos elementos prehispánicos colocados en este cuadro. Por ejemplo, la vírgula del sonido, bueno, la voluta que encontramos en la pintura teotihuacana, que sale de la boca de personajes que pueden emitir sonido, pero encontramos que ese símbolo no aparece en su posición natural, sino más bien la encontramos como si fuera una moldura para los brazos del trono del gobernante. O sea, está lo prehispánico, pero está absolutamente fuera de contexto, porque obviamente no existían los estudios que permitieran que los intelectuales del momento tuvieran claridad acerca de qué era ese pasado prehispánico. O sea, mucho se lo tuvieron que inventar, mucho lo tuvieron que adaptar por falta de estudios precisos. Sin embargo, en el caso de la crítica literaria, podríamos tener un poquito más de certezas, porque se está tratando sobre todo de un discurso.
de un discurso que está muy anclado a una realidad muy específica del momento, que es la manera en la que se está creando literatura, y además se tiene un modelo literario internacional que puede dar también pautas para que el crítico mexicano sepa cómo es que hay que valorar en este momento la literatura. Pero como lo comentaba en un inicio, estas valoraciones no serán del todo homogéneas o tendrán allí algunas tensiones, porque estamos justo en la transición entre lo neoclásico, lo romántico, y no por ser neoclásico podemos decir que es retrógrado, ni por ser romántico podemos decir que es más efectivo, sino que a su sensibilidad y a su atención no formaban parte de la configuración del crítico del siglo XIX. Dentro de las numerosas reflexiones literarias que se publicaron en México, se insiste en la necesidad de que el crítico sea, ante todo, un individuo formado, erudito, de ser posible. Al tratarse de una actividad que podría afectar directamente al escritor, la crítica se concebía además como una actividad ligada estrechamente con la moral, por lo que resultaba deseable que sus practicantes contaran con una actitud adecuada que ante todo se desvinculara de motivaciones dolosas, y esto lo veremos un poquito más adelante. Tratándose de una actividad más bien local, con incidencia en realidades literarias muy acotadas, el crítico mexicano difícilmente emitía juicios sobre obras europeas, más bien se mantenía situado en su propio circuito espacial y temporal, o sea, se interesaba poco de la literatura del pasado, y parece también que no tenía su obra mucho impacto en otras latitudes. Observamos igualmente que la crítica se mantiene en su papel de comentar obras específicas, no de generar discursos teóricos que intentaran explicar el fenómeno literario en su complejidad universal. Y ahora bien, vayamos a este género más común, que sería el de la reseña de libros o publicaciones, reseña de libros, ¿no? De publicaciones periódicas ya publicados o en fase de elaboración, porque constituyen un porcentaje muy amplio de los contenidos de las revistas literarias. Y digo en fase de elaboración porque es frecuente que en los periódicos se publicara ¿cómo le llaman? El prospecto de alguna revista, pero en ocasiones lo que encontramos es el mismo prospecto que apareció en el primer número de la revista, se republicaba en uno o en varios periódicos dentro y fuera de la Ciudad de México, pero también es muy común que se publique el prospecto de la obra hemerográfica próxima a salir, pero luego esta obra hemerográfica por alguna razón ya no sale, porque no hubo papel, porque ya no hubo colaboraciones o por lo que sea, y lo único que tenemos del periódico que nunca se publicó fue el prospecto, y ahí está. Entonces, en estos prospectos encontramos también mucha crítica literaria. Y ya para hablar de nombres específicos, tenemos a José María de Heredia, y él va a resultar una figura fundamental para trazar esta historia de la crítica literaria en el México independiente. Aunque nació en Cuba y formó parte de la aristocracia virreinal, se estableció en México en el año de 1803 y pues estuvo aquí hasta su muerte en 1839. En esos pocos años encauzó su actividad literaria a la edición de 3 revistas importantísimas para nuestra historia hemerográfica. Una titulada El Iris en 1826, otra Miscelánea, que duró de 1829 a 1832, y Minerva de 1834. Evidentemente, la producción literaria nacional en esos años de guerras y carestía no ofrecía materiales dignos de crítica. Sin embargo, Heredia se interesó en la literatura universal y en sus publicaciones ofreció noticias sobre algunas novedades francesas, españolas e inglesas. Su revista El Iris, a pesar de sus limitaciones de espacio, encontró un lugar para exponer la crítica. Según la tendencia del contenido textual, la revista recogió algunas noticias literarias en una sección que tituló Anuncios Literarios, y otras pasaron a la sección Revisión de Obras. Como parte del primer grupo,
los editores colocaron noticias sobre las actualidades relacionadas con libros y con escritores. Un congreso en Panamá, la publicidad de las lecciones filosóficas de Félix Varela y de unos volúmenes sobre lengua inglesa y francesa, así como la próxima publicación de El Invitador de Puebla y La Eutrepe de Veracruz, con información útil sobre costos contenidos para los potenciales suscriptores. A pesar de que en estos pequeños anuncios se exalta alguna virtud de las obras referidas, la verdadera crítica se localiza en la sección Revisión de obras. Aunque la revista solo logró emitir opiniones sobre un pequeño puñado de libros, llama la atención el tratamiento casi personal que le otorga a las poesías de Joaquín María del Castillo y Lanzas. Y les leo rápidamente la crítica que hace acerca de este texto. A la verdad que desearíamos contener en los jóvenes la manía de contarnos con más o menos felicidad sus aventuras amorosas, que ya por la mayor parte solo producen lo que los ingleses llaman schoolboy poetry. Canten en buena hora sus gustos y sus penas, pero no los ofrezcan al público. Y mírenlo solo como ejercicios para cultivar el talento que mejor empleado podría ser útil a la ilustración moral y pública. En estos fragmentos, o sea, de la obra en cuestión, se advierte una incorrección extraordinaria, una oscuridad y confusión que nace naturalmente de la poca distinción de las ideas. El señor Castillo ignora el grande arte de borrar, que es tan necesario para que nuestras obras se lean con gusto, despojadas de la exuberancia que las carga a veces la imaginación extraviada. El lenguaje está muy lejos de ser puro, la fraseología en muchos trozos afrancesada, y no faltan palabras tan impropias como fureza, blandurosa, etc. Termina la cita. Para sustentar tales afirmaciones, Heredia cita varios versos y estrofas de Castillo en los que encuentra deficiencias, pero también aciertos, y sobre todo la posibilidad de mejorar estudiando a fondo nuestros buenos modelos. Un mes después, el Iris recibió más obras del mismo poeta y se encargó de comentar sus avances a pesar del poco tiempo transcurrido desde la primera crítica. El consejo más importante es conocer primero a los buenos poetas en lengua española, antes de adentrarse en la literatura extranjera. Se intuye que el crítico considera perjudicial tomar como modelos textos escritos en otras lenguas, porque si se carece de buen conocimiento y empleo de la lengua materna, es probable que haya interferencias lingüísticas y calcos innecesarios que poco abonan a la buena expresión poética. Esta segunda crítica está precedida de una captatio benevolentia que ilustra metafóricamente la actividad del crítico como la de un médico que ofrece un remedio contra algún mal. Y cito: si para coger la rosa es menester que no arredre la espina, para conseguir la gloria literaria es necesario que la crítica no desaliente. Su amargura debe recibirse con la misma resignación que un remedio que nos da la salud en cambio de su mal sabor. Esa es la labor del crítico. Con estas palabras se hace notar que la intención de la revista no es desalentar al poeta, sino impulsarlo a mejorar. Esta es la actitud benevolente que se observa en toda la crítica de Heredia, sobre todo en los comentarios que aparecieron en la revista Miscelánea. En esta revista, Heredia dedicó un espacio a la noticia literaria, por ejemplo, un breve acercamiento a una obra, un breve comentario a textos que están saliendo por en varias latitudes, y dentro de los comentarios sobre escritores mexicanos contamos también con una apreciación breve sobre Tampico, cantata heroica de Francisco Ortega, y un texto sobre las obras de Fernando Calderón. La crítica, dirigida a obra determinada, mantiene el mismo tono de exposición de errores y consejos para evitarlos. Por ejemplo, sobre los versos que aparecen en Entretenimientos Poéticos de Manuel Navarrete, uno de los pocos libros publicados en México exclusivamente de poesía, en 1823, la revista anota, y cito: la versificación es constantemente fácil,
si bien algo descuidada en tal o cual pasaje. Tiene mucha dulzura y fluidez, aunque con demasiada frecuencia cometa contra la prosodia el pecado muy grave visto, en nuestra opinión, de no hacer la debida separación de la congruencia de las vocales que deben pronunciarse como otras tantas sílabas distintas y no como diptongo, lo cual, además de ser antigramatical, da al verso un desaliño insoportable, ofendiendo gravemente el oído. Por lo que se refiere al lenguaje, tenemos la satisfacción de poder decir que es de lo más castizo y puro que hemos visto en nuestros tiempos. El estilo en todas sus composiciones es natural, limpio del más remoto asomo de afectación, claro y exento de todo punto de esa especie de algarabía y martirizada fraseología hoy tan común en la poesía castellana. Termina la cita. El señalamiento sobre las deficiencias derivadas de la falta de conocimiento sobre la naturaleza de los diptongos, cosa que actualmente creo que nadie colocaría en una crítica literaria, en el siglo XIX es prácticamente el primer punto de la crítica y fue bien común durante al menos toda la primera mitad, como se verá también en la crítica que hace el Conde de la Cortina. Igualmente se considera un valor evitar los barbarismos, tanto lexicales, o sea, calcos de otras lenguas, préstamos innecesarios, morfologías improbables en español, como los problemas sintácticos. Resulta complicado, sin embargo, definir qué se entendía por un estilo natural y limpio, pero la clave puede estar en el término afectación. ¿Y qué significa afectación? Pues bueno, según el Tesorero, esto será porque carece de elegancias inapropiadas y excesivas, es decir, que no se nota una evidente presuntuosidad. Estos elementos son indicativos de una crítica todavía anclada a la perspectiva neoclásica que modelaba los versos sobre bases latinas. De allí la importancia del conteo de sílabas y de la pureza, ¿no? Y la inclinación por el decoro, entendiendo el decoro como gracia, mesura y respeto por la regla. Dentro de Miscelánea también sobresalen algunos ensayos sobre asuntos literarios, por ejemplo, literatura francesa contemporánea, sobre la rima y el verso suelto, ensayos sobre la novela, en los que Heredia expone sus apreciaciones a propósito de aquellos temas. Fuera de la revisión de obras, las consideraciones relacionadas con la crítica o la función del crítico se encuentran esparcidas por toda la revista, y de hecho en la revista aparece una de las justificaciones más socorridas durante casi todo el siglo para explicar por qué en México existía un atraso literario. Y leo ese fragmento de Heredia que nos dice: el abandono en que ha yacido entre nosotros el cultivo de las bellas letras es la consecuencia necesaria de los 3 siglos de servidumbre transcurridos en el bárbaro régimen colonial. Bajo el férreo yugo que dominaba la voz y aún el pensamiento, la lira americana solo podía cantar frívolos amores sin traspasar el grado de calor marcado por el termómetro del santo oficio. Y era imposible que tuviese la vibración y fuerza necesarias para elevarse a las regiones más nobles de la poesía, ni devolver en versos libres y enérgicos los sublimes principios de la moral y las grandes armonías de la naturaleza. Y a este abandono hay que añadir también una suerte de predestinación de la lengua española, pues al no ser tan perfecta como el latín, obviamente, desde la perspectiva neoclásica, ni tan versátil como el inglés o el francés, los logros que se pudieran alcanzar siempre serían simulacros de la poesía latina. Una de las grandes diferencias entre la poesía en lenguas modernas y la latina reside en el hecho en que ésta contaba con 5 vocales breves, 5 largas, lo que permitía generar versos a partir de la longitud vocálica. En cambio, nuestras deficientes lenguas modernas, al no contar con esta característica, logran el ritmo mediante acentos y rimas.
Miscelánea incluso considera que la Gerusalemme Liberata de Torquato Tasso sería, en todo caso, el mejor ejemplo de versificación debido a las posibilidades morfológicas del italiano y a su flexibilidad mediante apóstrofes, apócopes y elisiones que lamentablemente no tienen cabida en el español. Y esta predestinación de la lengua castellana también va a ser tomada más adelante por el conde de la Cortina en su diccionario etimológico y en otros textos, y pues entendemos que es esta crítica que se está haciendo en estos primeros años, antes del gran auge de la crítica en años 50, es una crítica que se está concentrando sobre todo en formas, y en formas que están vinculadas con el latín, es decir, con lo neoclásico. El gran cambio que encontraremos con la crítica de los años 50 es que ya en esos años, como les decía Marcos Arronis o Francisco Zarco, hablan de cuáles son las verdaderas virtudes del crítico, que más o menos ya han sido mencionadas aquí. Tiene que ser como es una especie de pues, preceptor, de maestro, de maestro, que va a ayudar a que estos nuevos escritores no tengan errores, pues debe ser una persona que se dedique a la literatura y que lo haga bien, o sea, instrucción. El crítico también tiene que ser benevolente, porque les digo, la crítica se considera que es un acto moral y por lo tanto la cuestión ética será muy importante. Sobre todo a un joven escritor. Y la crítica tiene entonces que ejercerse de la manera más pues ecuánime y siempre con esta finalidad pedagógica, y por eso el crítico tiene que ser una persona pues hábil en la escritura y hábil también en cuanto a las relaciones humanas para poder ejercer esa actividad pues casi magisterial de la mejor manera para el beneficio de estos jóvenes, que podríamos recortar y que podríamos considerar en realidad un ensayo acerca de crítica literaria de ese autor en particular. O bien, en el caso de los prólogos, es también muy común que se hable del texto. Evidentemente, un prólogo pues, es una presentación del texto, pero igualmente no siempre son comentarios encomiásticos, si lo que se señala es cierto. Así que si un escritor satírico nos está diciendo que hay algún vicio en la poesía, hay que revisar la poesía del mundo. Quisiera hacerte una pregunta, Fernando, si alguien más tuviera alguna duda, sería magnífico. Tras escuchar tu presentación, me surgió la duda sobre este aspecto de estar normando o hacer ciertas perspectivas sobre la lengua para poder ejercer la crítica literaria, y si eso se podría relacionar con el concepto que actualmente tenemos de crítica transcultural, ¿no? Precisamente pensando en que surge de una discusión que establece Ángel Rama y que posteriormente retoma Walter Miñolo, para hablar sobre cómo desde el primer momento nuestra América fue pensada a partir de un sesgo de crítica filológica a partir de la gramática latina. Entonces, si aquí podríamos extender el concepto o estaríamos un poco lejos. No, yo pensaría que ya lo que está ocurriendo en Latinoamérica después de años 50 y en particular en las fronteras de los 70, o sea, está muy cargado de política.